Pues yo lo primero que quería era agradecer a Félix la iniciativa que ha tenido por crear esta revista, esta publicación, porque nos ayuda a transmitir el valor que tiene este gran parque periurbano como es donde nos encontramos, en la Casa de Campo. Lo siguiente es que también tengo que agradecer a pertenecer a la plataforma Salvemos la Casa de Campo, a la cual pertenecemos la mayoría de las personas que hemos colaborado en este primer número de la revista, que esperemos, como ha dicho Félix, salgan muchos más números de ella, porque nos va a servir, aunque Félix hacía un comentario de que no es una publicación que sale y parte desde la plataforma, creo que nos va a servir muchísimo como herramienta de trabajo para divulgar y poder transmitir a la ciudadanía lo importante que es este patrimonio, tanto históricamente, culturalmente como medioambientalmente. Yo creo que es algo muy necesario, era algo muy necesario, porque creo que una de las funciones más importantes que tenemos los profesionales, por llamarlo de alguna manera, que son arquitectos, historiadores, geógrafos, educadores, una de las labores más importantes y necesarias que tenemos es educar y sensibilizar e informar a la ciudadanía del gran patrimonio que tenemos en Madrid, pero sobre todo en la Casa de Campo. Es el mayor parque periurbano que tiene Europa, la ciudad, o sea, dentro de la ciudad, claro, periurbano. Y es importantísimo tener herramientas, como digo, para poder transmitir el valor que tiene. Entonces, gracias Félix, porque creo que esto nos va a ser muy útil. Y gracias a todos los compañeros y compañeras que han colaborado en la revista, que esperemos que sea solo el primero de muchos números, para que vosotros, como ciudadanos, como usuarios, sepáis eso, conocer y valorar la Casa de Campo para ayudarnos a defenderla. Y no hemos dejado de hacerlo nunca. Qué pena que se haya tenido que ir Luciano, pero ha sido una de las personas que más ha luchado para conservar y preservar la Casa de Campo como se conoce hoy en día, y los viveros municipales, que es el artículo que yo he escrito, unas breves, unas pinceladas de lo que fue el pasado, es el presente y será el futuro de los viveros municipales. Con lo cual, como jardinera, es un privilegio trabajar en un espacio como puede ser el vivero histórico de la Casa de Campo. Pero en este artículo lo que he querido ha sido transmitir cuáles son los comienzos de los viveros municipales, que no comenzó con el de la Casa de Campo, sino con el de Migas Calientes. Como ha contado muy bien Alberto, antaño, la ribera del río Manzanares estaba ocupada por huertas, jardines, planteles, y fue lógico la ubicación de los primeros viveros en el margen del río. ¿Para qué se van a llevar el agua dentro de la Casa de Campo o a otros lugares cuando la tenían tan próxima y a través de acequias podían llevarla para regar los árboles? Entonces, enlazo con todo lo que tú has estado contando de la necesidad de naturalizar las ciudades, pero en este caso ya no solo era por llevarse la naturaleza a la ciudad. En este caso estamos hablando de la insalubridad que existía en la ciudad de Madrid a final del siglo XVIII. El éxodo masivo de la ciudadanía del campo a la ciudad y el traer, aunque fue muchísimo antes, 2 siglos antes, traer la corte a Madrid, Felipe II, pero ya ahí comenzaban los movimientos higienistas, formaron también parte, hubo una lucha importantísima, y por otro lado también la sensibilización y sensibilidad de tener la naturaleza próxima
en las ciudades, porque imaginaros las calles de Madrid, como muestra Félix en el cuadro, no había un árbol dentro de las calles, la gente se hacinaba, imaginaros, la insalubridad era tal que el ayuntamiento, además, la ciudadanía empezó a demandar árboles para sanear la ciudad, y el ayuntamiento también empezó también a tener más autonomía. Por lo tanto, a final del siglo XVIII, se empezaron en los huertos del río Manzanares, comenzaron a transformarlo en zonas de aviveramiento. Lo que es el Puerta de Toledo, la Virgen del Puerto, incluso hasta la Arganzuela. Pero sin mucho éxito. No se sabe muy bien por qué, si porque no se aviveraban bien, porque la formación de los entonces jardineros del ayuntamiento traían, claro, las técnicas tradicionales de los pueblos, de los huertos. El caso es que no se dio bien el aviveramiento. Y fue ya el director de Paseos y Arbolados de Madrid, Antonio Sandalio de Arias, en 1818, quien le ofreció al ayuntamiento el primer proyecto para construir el primer vivero o zona de cría de árboles. Y ahí es donde comienzan los viveros municipales. Esto fue en Puerta de Hierro. Aquí un cuadro muy parecido al que mostró Alberto sobre los márgenes del río, ¿vale? Efectivamente no había arbolado, eran también zonas de lavandería, de lavado, pero efectivamente eran sobre todo eso, había huertas, y aquí es donde se empezaron a ocupar las primeras zonas de cultivo. Hablamos final del siglo XIX, 1818. Entonces, tampoco había canalización. Efectivamente, en 1858, cuando Canal de Isabel II ya canaliza el agua del río, y pasamos a tener de una producción, pues si os cuento que ahora mismito tenemos como mucho de 10 a 20.000 árboles, es lo que se produce en el vivero de Casa de Campo, y en el de Puerta de Hierro, el origen, se producen ahora de 7.000 árboles y 7.500 arbustos. Entonces, cuando Isabel II, la canalización, se llegó a producir 150.000 árboles. O sea, imaginaros el volumen de espacio. También estamos hablando de 33,7 hectáreas, y ahora nada más que tiene 7,5. O sea que también se ha reducido muchísimo. Yo de todas maneras no quiero extenderme en el artículo que he escrito, porque me gustaría que lo pudierais leer, al igual que el resto de artículos que han escrito mis compañeros. No me quiero aquí extender, porque esto solamente, bueno, pues entiendo una breve presentación de lo que os vais a encontrar cuando leáis la publicación, si es que aún no la habéis leído. Pero sí me gustaría transmitiros la importancia que han tenido, que tienen, y espero que continúen teniendo, los viveros municipales. Si bien es cierto que el origen está en Puerta de Hierro, como os cuento, la decadencia ha sido muy grande, porque de 37 hectáreas a 7 que tiene ahora, imaginaros el bocado que nos han ido a todos, porque son viveros de toda la ciudadanía de Madrid, y a través de infraestructuras necesarias, como es una depuradora, como es una planta de compostaje, como es una planta de medición acústica, es decir, infraestructuras muy necesarias, pero claro, a costa de cada vez producir menos planta para la ciudad, pues hombre, entendemos que es una pena. Pero bueno, aquí seguimos. Esto en Puerta de Hierro. El vivero de Casa de Campo, con sus 18 hectáreas, esto es Estufas del Retiro, que de estufas también, porque los 3 viveros que hay en Madrid ahora mismo es el vivero de Puerta de Hierro, como os cuento su origen, el vivero de Estufas del Retiro, que 1880, lo que se trata es de reubicar en el mismo lugar todas las estufas y todos los invernaderos que ya existían distribuidos en Madrid, en distintas ubicaciones, o incluso
en casas reales o de la burguesía, y se ubican todos en un mismo lugar, que es en Estufas del Retiro, y donde se produce en la actualidad toda la planta de temporada y la planta hortícola. Estamos hablando de 250.000 a 350.000 plantones, plantas pequeñitas, porque es planta de temporada o de interior, o planta hortícola, que sabéis también que ahora está, por suerte, se ha desarrollado muchísimo el proyecto de los huertos urbanos y los huertos escolares, y desde el ayuntamiento se ha apostado y se ha desarrollado hasta el punto que ahora mismo se surten los dos viveros, tanto de estufas, planta hortícola, como el de casa de campo, que también producimos lo que son todos los frutales, los frutos rojos, y por suerte, insisto, esperemos continuar produciéndolo para estos huertos urbanos y huertos escolares. Estufas del Retiro y la casa de campo. El vivero de casa de campo, no me extiendo, insisto, invito a leerlo, y como ha comentado también Alberto, como ha comentado Luis de Vicente, esto es justo la foto que antes ponía Luis de Vicente, es Félix Castelló, un cuadro de 1736, si no me equivoco, y aquí, a partir de aquí, a la derecha, zona de Valsequillo, así se llamaba, es donde están ubicados actualmente los viveros municipales. Comienzan en la Casa Real, porque antaño todas las casas reales tenían su zona de viveramiento, es decir, lugares donde cultivaban sus propios árboles para plantar y sus propios huertos y frutales para el propio autoabastecimiento. Eso era algo en todas las casas reales, y toda la burguesía tenía. De hecho, las zonas verdes que existían y el arbolado eran privados. Hasta final del siglo XVIII eran todas privadas, hasta que el ayuntamiento, empujado por esa ciudadanía que cada vez tiene más conciencia y más necesidad de naturaleza, salubridad, pues construye los viveros municipales y empieza a repoblar, a plantar. Empezaron con las calles, con las plazas, y luego ya a final del siglo, mediados del siglo XIX, XX, ya estamos hablando de los grandes jardines públicos. Pero el primer jardín que se abrió a la ciudadanía de Madrid es en 1868 el Retiro, y luego ya la Casa de Campo, la Primera República, fue quien lo cedió al pueblo de Madrid para su uso y disfrute. Y es cuando el vivero de Casa de Campo comienza a ser municipal. Hasta entonces era de la Casa Real, ubicado, ya os digo, zona de Valsequillo, que luego todo esto se llama reservado grande, que es lo que explicaba también Luciano, situaba los árboles notables que aún no están catalogados como singulares, pero esperemos que algún día lo estén, ¿no? Con lo cual, el vivero de Casa de Campo, ahora mismo esta es la zona que os cuento del reservado chico, Palacio de Vargas. Esto está en la actualidad. Tenemos el riesgo de desaparecer de aquí. Nos han dicho en la declaración de bien de interés cultural, se refleja la compatibilidad de las funciones de los viveros municipales con la rehabilitación del jardín de Felipe II, que es lo que explicaba también antes Luis de Vicente. Pero tememos que, y lo que harían es desplazarnos, según el proyecto de Pau Soler, es desplazarnos, porque aquí es donde tenemos toda nuestra infraestructura, nuestras estufas, la estufa fría, la estufa caliente. Aquí tenemos, que no creo que no haya aquí ninguna foto, no, esto es de arriba, todas nuestras infraestructuras de vestuarios, almacenes, lugar de maquinaria, de productos fitosanitarios, oficinas, todo eso nos lo quieren desplazar, pero lo que tememos y lo que estamos escuchando es que quieren que desaparezcamos de allí. Entonces esperemos que consigamos seguir luchando, porque con Luciano Lavajos, Tomás Lorenzo y tantos compañeros de Parques y Jardines hemos ido transmitiendo la necesidad o el valor, entre ellos con estas publicaciones, jornadas, hemos hecho lo que hemos podido con la ciudadanía para demostrar el valor tan importante que tiene los viveros municipales, porque entre otras cosas es un ahorro a las arcas municipales,
entender que nosotros ya tenemos toda la infraestructura, ya tenemos el personal, que aunque cada vez más mermado, se van jubilando, no se reponen, pero bueno, simplemente invirtiendo en personal y actualizando maquinaria y comprando los recursos que se necesitan de sustratos, macetas, herramientas, obtenemos una planta de calidad. El otro día estuvo dando un curso de formación allí en el vivero el dueño de un vivero que hay en Gerona. Sabéis que en Levante los mejores viveros de producción de árboles, sobre todo de frondosas, hablamos de los que se ponen en los paseos de Madrid, es uno de los mejores que hay, de mayor calidad en toda España. Y nos dio el curso, y ya cuando finalizó el curso dijo: ¿por qué no vendéis aquí la planta? ¿Por qué no vendéis aquí la planta? Si no, os la compraba toda. Es decir, que estamos produciendo árboles de mucha calidad. Eso quiere decir, perdonad que se me ha pasado, a ver cómo puedo dar marcha atrás, perdón. Esto os muestro aquí las tareas que ahora hacemos en el vivero, cómo se hacía antes, la plantación de un cuadro desde sus comienzos. Gracias, perdonad. Entonces, si bien es cierto que los viveros municipales tienen un papel importantísimo, os insisto en crear planta de calidad, planta muy económica, planta adaptada además a Madrid, a la climatología de Madrid digamos a la altura, o sea, es planta que se ha producido en Madrid, por lo tanto imaginaros lo bien que se va a adaptar luego esa planta alóctona que decía Alberto. Y luego estamos hablando lo más importante, que hay que luchar contra el cambio climático. O sea, hacemos ciudades mucho más resilientes cuando tenemos ciudades arboladas, y no solo árboles plantados como campañas de plantación. 90.000 árboles hemos puesto hace 3 meses. En el otoño pasado, la campaña del ayuntamiento, 90.000 árboles. El 70% están muertos. Es decir, no se trata de plantar mucho, sino de plantar de calidad y luego cuidarlo. Otra tarea también que desde los jardineros municipales vamos haciendo siempre, insistiendo a que el ayuntamiento luego conserve adecuadamente esos árboles. Cuando además haces unos árboles sanos, son árboles que saben defenderse de las plagas y enfermedades, no hay que estar luego actuando sobre ellos, tratamientos fitosanitarios, recursos para mantenerlos, para podarlos. Cuanto menos se toca un árbol, más sano es y mejor se va a defender luego ante cualquier inclemencia, incluso hasta del tiempo. Una rotura, una temporal como el de Filomena, una riada que también daña mucho, porque además como estamos acabando con las praderas naturales, sobre todo las malas hierbas, mal llamadas, no son malas, crecen donde no queremos, pero las funciones que tienen, no os podéis imaginar lo beneficiosas que son para todas y para crear ese ecosistema tan necesario, insisto, para hacer ciudades resilientes y luchar contra el cambio climático. Con lo cual, no tengo mucho más que añadir, más que insistiros eso, en el valor que tiene el tener ciudades verdes. Los 3 viveros municipales, el que producimos planta que se planta, valga la redundancia, en todas las calles, los parques, las medianas, decorando edificios públicos. O sea, nuestro objetivo es llenar de verde la ciudad de Madrid, pero también os puedo decir que ni el 30% de lo que se planta en Madrid lo producimos en los viveros municipales. Está infrautilizado. Hay un objetivo muy claro del Ayuntamiento de Madrid de privatizar o externalizar toda esta gestión de la producción, ya de la conservación, que nada más que estamos los jardineros municipales en Casa de Campo en un cachito, en el Retiro en otro cachito y en el Parque de Torrearias de reciente apertura, que también otro cachito nos van a dejar ahora. Es decir, si el único oficio que queda en el Ayuntamiento de Madrid están ya tratando de eliminarlo, no os podéis imaginar el daño que sería si dejamos de estar en los viveros municipales.
porque serían meros negocios, ¿vale? Lugares donde depositar planta que también recibimos, del cumplimiento de la ordenanza. Es decir, si cualquier empresa privada tala un árbol, tiene que reponer al ayuntamiento tanto número de años como tenía el ejemplar talado, de la misma especie o de la especie que en este caso pueda aconsejar el personal técnico del ayuntamiento. Pero se recepcionan los viveros municipales y nos podéis imaginar los miles de planteles que recibimos anualmente por las obras que se ejecutan. Y este año, además con elecciones, están abriendo todo Madrid, están talando, estaréis escuchando lo último en la Plaza del Carmen, bueno, haciendo obras por todos sitios, talando árboles, y todo eso se recibe también en los viveros municipales. ¿Nosotros qué hacemos? Aquí, estos son los árboles que se recepcionan de estas sanciones que os cuento. Esto es un cuadro de cultivo todavía sin plantar. Aquí está lo que es la disposición, o sea, primero se ponen los árboles en el suelo, ¿vale? El planteo que se llama, luego los plantamos, los regamos, por supuesto, eso lo sabéis todos. Cuando trasladéis o bien plantéis en el campo, lo sabéis de sobra, o hacéis simplemente el cambio de maceta en casa de una a otra, siempre regarla inmediatamente. Necesita sentarse las raíces, contacto con la tierra. Vale. Luego tenemos que hacer labores también de colocar unos postes. Menos mal que tenemos las máquinas, que madre mía, cómo se ha modernizado también todas las técnicas de cultivo en los viveros municipales, porque hemos sido hortelanos. De hecho, es otra cosa que explico en el artículo, cómo el oficio de hortelano tiene mucha relación con el oficio de jardinero, cómo hemos ido modernizando técnicas dentro de los viveros, pero nunca perdiendo ese objetivo de crear un árbol, un arbusto, que también producimos arbustos, de calidad. Un árbol porque dura muchísimo más años. Y oxigenar, os puedo decir que los beneficios de absorción de partículas tóxicas, contaminantes, y el devolvernos el oxígeno limpio, lo hacen los árboles, pero también lo hacen hasta las plantas más chiquititas, ¿de acuerdo? Todas esas plantas adventicias. A ver si conseguimos, en vez de llamarles malas hierbas, le llamamos plantas adventicias o recurrentes o espontáneas, como queréis llamarlas, pero nunca malas hierbas. Eso nosotros, como veréis, también las dejamos en varias zonas del vivero porque son reservorios o casas de enemigos naturales que también son muy necesarios para luchar contra esas plagas que luego vienen al árbol, y en lugar de utilizar productos fitosanitarios, otro avance también. Ya hace 10 años en el vivero Casa de Campo y 15 en Estufas del Retiro, que no se utilizan productos fitosanitarios para nada. Bueno, a lo sumo alguna enfermedad, que las enfermedades no hay enemigos naturales como tal, son más preventivos a base de elementos químicos, como puede ser cobre, como puede ser hierro, pero en general es importantísimo estas plantas adventicias como enemigos naturales. Entonces colocamos estos postes y luego ya colocamos las tuberías por arriba, ¿veis? Aquí está regando, ya en un cuadro terminadito. Y de aquí va a la calle, para que vosotros podáis disfrutarlos, todos los beneficios que tiene, las sombras, el rebajar la temperatura, aloja ecosistemas, genera un ecosistema porque aloja una fauna y una flora también importantísimo para crear biodiversidad en una ciudad, porque no vale solo árbol y punto. Un árbol en un árbol vive y convive todo un ecosistema. La raíz, por favor, el suelo, no es cuestión de que ahora me enrolle, pero el suelo es importantísimo, o sea, es donde vive la raíz de la planta, que es, por así decirlo, su cerebro y su estómago. Por lo tanto, cuando nosotros vemos un árbol, decimos, ¡ay, qué bonito!, pero normalmente nunca vemos la raíz, y es lo más importante que hay. Cosas, conceptos que os voy dejando que me gustaría que cuanto menos los tengáis en cuenta. La próxima vez que miréis un árbol lo veáis ya con otros ojos. Extrayendo
un tejo del vivero. Esto tiene muchos años, pero es que antes, imaginaros cómo se hacían, cómo se extraían los árboles del vivero. Hacías una zanja alrededor. Esto es un gran ejemplar, ¿vale? Los pequeñitos se extraían así, ¿vale? Del cuadro que antes habíamos plantado pasan 3, 4, 5, 6 años, depende del ejemplar. Ahora también quieren árboles más grandes. Ya los nuevos pliegos dicen que los árboles tienen que ser un poquito más grandes para ponerlos en las calles y en los jardines. No estamos muy de acuerdo, pero también es más tiempo el que nosotros los tenemos en nuestras manos para mimarlos, o por lo menos lo intentamos. Mimarlos y cuidarlos, y de verdad nos dejó el señor este de Gerona nos dejó sorprendidos. Me dijo: os compro toda la planta que tenéis aquí, o sea, que tenéis una planta de calidad, no lo podéis imaginar. Y claro, nosotros, ¿qué vamos a decir, no? Pero la verdad es que es un orgullo que alguien tan profesional en lo privado te diga eso, la verdad es que sí. En Puerta de Hierro, perdonadme que no he corregido, vamos, técnica de extracción mecánica, la otra era manual, mecánica, en Puerta de Hierro. Tenéis de todas formas en la publicación, tenéis varias fotos y lo explica. Esto es antes de trasladarlas a los cuadros de plantación, los formamos aquí, en estas plataformas. Una compañera cambiando de una maceta a otra para luego ya dejarlo aquí otro año. Normalmente aquí está solo un año, y aquí es donde los formamos muy rectitos, porque los queréis rectitos, claro, para no darnos luego con la... lógico que no nos estorben las ramas. Entonces aquí es donde los mimamos, aquí con nuestros enseres. Esto es nuestra oficina, digamos, y es que es un lujo, un privilegio enorme. Otro compañero, estas plataformas que os cuento, arreglándola, limpiándola. Bueno, la labor que tiene es impresionante. Esto es en un túnel con los agapantus, maravilloso. Otoño, que es ahora, comienza el otoño, y lo cierto es que quería compartir estas imágenes porque me gustaría, os invito a que a través del centro de información conozcáis el vivero de Casa de Campo. Otoño, primavera, verano, invierno también, pero las épocas más bonitas para conocerlos son otoño. La zona de las Moreras, esta es la única caseta que queda de la época, eran las casetas de los vigilantes, ¿vale? Esta es digamos la zona final, ¿vale? Donde termina el vivero, donde tenemos otra plataforma también otoño, precioso. Yo esto la verdad es que me encantaría que pudierais eso, disfrutarlo para ayudarnos a conservarlo. Son muchas las actuaciones que el Ayuntamiento año tras año ha tratado de, pues desde el colector de Saavedra Fajardo, cuando el soterramiento de la M30 del Madrid-Río querían, digamos, comerse 50 metros dentro del vivero, porque el vivero lo habréis visto desde fuera. Si no lo habéis conocido dentro, no habéis disfrutado todavía de él. Cuando paséis por la M30 antes del soterramiento, veis, le llamo yo el cuadro de las lanzas, porque es donde tenemos los árboles que os decía, donde producimos, y son, pues puede haber ahí ahora mismo, no os exagero, 5.000 árboles o incluso más. Y eso querían haberse metido 50 metros, es un kilómetro de largo y 50 metros dentro. Imaginaros lo que hubiese supuesto eso. 50 metros a lo largo de ese kilómetro, nos hubiesen destrozado el vivero. Menos mal, insisto, la lucha de los compañeros jardineros y el sindicato de comisiones obreras, que siempre nos ha apoyado y nos ha dado los recursos necesarios para seguir defendiendo. Y bueno, pues ahí estamos, tratando de sobrevivir. La verdad es que es complicado. Y yo ya por último, el comentaros es la cantidad de actividades que a través de los centros de información ambiental se desarrollan dentro del vivero, el viaje a la planta, los árboles singulares, e invitaros a que podáis disfrutarlo con nosotros. Y yo sobre todo eso, insisto, mirad qué bonito, ¿a que sí? Insisto eso, en agradecer a Félix la iniciativa y a la plataforma Salvemos la Casa de Campo, que estamos ahí día tras día tratando de que nos escuchen los gestores y responsables de este gran parque y nos ayuden a conservarlo. Ahora ya quedamos nosotros como ciudadanía exigirle lo que corresponde. Así es que muchas gracias.